Encontré el álbum de boda secreto de mi marido. Se casó con nuestra invitada de 19 años. Ella llevaba el vestido de mi hija. Él no sabía que yo compré la casa mientras él estaba fuera. Pin. Todavía recuerdo el sonido exacto. No era un mensaje de texto. Era una notificación de sugerencia para ti. Apareció en mi iPad mientras buscaba listas de cosas para el dormitorio universitario. Hablando de ironía. La lista de regalos era en Pottery Barn, mi tienda favorita, y la fecha de la boda estaba indicada como ayer. Mi corazón no solo se detuvo. Cayó en picado, como el cable de un ascensor al romperse. Edward Cunningham es mi marido desde hace 22 años. Kale Morris es la mejor amiga de 19 años de mi hija. La chica que había estado durmiendo en nuestra habitación de invitados durante los últimos 14 meses. No grité. No lancé el iPad. Ni siquiera lloré. En cambio, una fría calma metálica me invadió. Fue una sensación extraña, como si agua helada llenara mis pulmones, adormeciéndolo todo al instante. El tipo de calma que precede al momento en que un huracán arranca el tejado de una casa. Mis manos no temblaban. De hecho, se sentían más firmes de lo que habían estado en años. Hice zoom en la foto de la lista de regalos. Allí estaban, sonriendo frente al parque de Battery en Charleston. Edward llevaba ese traje de lino azul marino que le compré para su cumpleaños. El que dijo que era demasiado juvenil para él, pero que aparentemente no era demasiado juvenil para una boda con una adolescente. Kale llevaba, Dios mío, llevaba un vestido de verano blanco que yo le había comprado a Mia. Él pensó que estaba siendo astuto, casándose con ella en una ceremonia secreta durante su viaje de negocios a Charleston. Pensó que yo era simplemente la esposa de mediana edad despistada en casa, eligiendo fundas de edredón para el dormitorio de nuestra hija. Pensó que yo era la mujer que se sentaría allí y esperaría a que volviera a casa y me mintiera a la cara sobre lo agotadora que había sido la conferencia. No tenía ni idea. No sabía que la habitación de invitados en la que vivía Kale tenía un estatus legal muy específico en el que mi madre había insistido. No sabía que el nuevo acuerdo prenupcial que me obligó a firmar el año pasado tenía una cláusula de moralidad en la que él insistió porque estaba proyectando su propia culpa en mí. Y ciertamente no sabía que mientras él decía sí, quiero a una adolescente en algún cenador empapado de humedad, yo ya estaba cambiando las cerraduras, las cuentas bancarias y el beneficiario de su póliza de seguro de vida. 3 horas más tarde, les daría la bienvenida a casa. Y créeme, la fiesta de bienvenida que había planeado iba a ser inolvidable. Había preparado platos de humillación y un plato principal de ruina financiera total. Y de postre, bueno, digamos que la venganza es un plato que se sirve mejor con una guarnición de desalojo. Soy Sylvia Cunningham, 44 años. Y durante las últimas 2 décadas, he comisariado vidas. Soy diseñadora de interiores aquí en Savannah, Georgia. Específicamente en el barrio de Arsley Park, donde los robles están cubiertos de musgo y los secretos están enterrados profundamente bajo las azaleas bien cuidadas. Mi trabajo es hacer que las cosas parezcan perfectas, incluso cuando los cimientos se están pudriendo. Sé cómo usar la iluminación para ocultar grietas. Sé cómo colocar los muebles para distraer de los defectos estructurales. Mi marido, Edward, de 47 años, es un promotor inmobiliario o, como a él le gusta llamarse, un visionario. Construye apartamentos baratos, les da una capa de pintura gris, los llama lofts de lujo y los vende por 3 veces su valor. Es encantador de esa manera escurridiza de vendedor de coches de segunda mano que funciona con la gente que no sabe más. Vivimos en una hermosa casa de estilo craftsman de los años 20 que pasé 5 años restaurando con mis propias manos. Cada baldosa, cada accesorio, cada tono de pintura fue elección mía. Se suponía que sería nuestro hogar para siempre. El hogar donde criamos a nuestra hija, Mia, ahora de 19 años y estudiante de segundo año en la UG. El hogar donde tontamente invitamos a Kale a quedarse. Llevábamos 22 años casados. Desde fuera, éramos la pareja de oro del circuito social de Savannah. Edward era el promotor de éxito. Yo era el genio creativo detrás de sus casas piloto. Pero dentro de la casa craftsman de los años 20 que había pasado 5 años restaurando, todo era silencioso, funcional.
Edward se había vuelto cada vez más distante en los últimos 3 años. Más cenas de negocios, más visitas a obras que duraban hasta la medianoche. Empezó a comprar trajes llamativos, se blanqueó los dientes hasta que parecieron teclas de piano y compró un Porsche rojo que gritaba, crisis de la mediana edad. Me dije a mí misma que era solo una fase. Los hombres hacen esto, ¿verdad? Llegan a los 45, entran en pánico por su mortalidad y compran un coche deportivo. Fui paciente. Fui comprensiva. Debería haber quemado ese Porsche el día que lo trajo a la entrada de casa. Mi madre, Eleanor, falleció hace 4 años. Era una mujer del tipo magnolia de acero, suave por fuera, con olor a Chanel número 5 y galletas, pero de titanio por dentro. Nos crió a mi hermana y a mí sola después de que mi padre nos dejara por su secretaria. Un cliché, lo sé. Me dejó 2 cosas, una pequeña herencia de $142.000 y una carta. Guardo la carta en el cajón de mi mesita de noche, dentro de una bolsa de terciopelo. Dice, Silvia, nunca dejes que un hombre posea la escritura de tu felicidad o de tu casa. Ama con fiereza, pero firma con cuidado. El nombre de una mujer en una escritura de propiedad es la única seguridad verdadera que tiene en este mundo. Los hombres se van, las casas se quedan. El dinero, lo usamos para construir la ampliación de la suite de invitados en nuestra casa. Fue mi proyecto personal. Quería un espacio que se sintiera como un santuario. Elegí suelos de pino de corazón recuperado, ventanas de suelo a techo con vistas a las camelias y una pequeña cocina con mármol italiano que yo misma conseguí. Edward me convenció, o intentó convencerme, de poner la ampliación bajo el título de la propiedad principal. Simplifica la refinanciación, SYL, había dicho, mostrando esa sonrisa encantadora. ¿Por qué pagar tasas adicionales por permisos separados? Somos una familia, ¿verdad? Lo que es mío es tuyo. Casi cedo. Quería ser la esposa confiada. Quería creer que lo que es mío es tuyo no era solo una táctica de manipulación. Pero la voz de mi madre seguía insistiéndome desde la tumba. Firma con cuidado, Silvia. Así que, en silencio, sin contarle a Edward todo el alcance de las implicaciones legales, insistí en una cláusula separada en el acuerdo del contratista y en los permisos de la ciudad. Le dije que era por razones de responsabilidad con mis clientes de diseño. La ampliación fue clasificada como una unidad de vivienda auxiliar, UVA, registrada específicamente a nombre de Eleanor Designs LLC, mi empresa. Incluso establecí un contrato de arrendamiento del terreno por 99 años desde la propiedad principal, que era de ambos conjuntamente, a la LLC. Edward lo firmó sin leer. Estaba viendo fútbol en ese momento. Firma aquí, cariño, para que pueda desgravar el mármol, le dije. Garabateó su nombre y volvió al partido. Parecía un tecnicismo menor en ese momento, un aburrido papeleo. No tenía ni idea de que ese tecnicismo se convertiría finalmente en la hoja de la guillotina para todo su plan. Extraño a mi madre todos los días. Cuando descubrí lo que Edward hizo, lo primero que hice no fue llamar a un abogado. Fue ir al cementerio. Me senté junto a su tumba durante 1 hora, simplemente respirando, trazando las letras de su nombre en la piedra. Tenías razón, le susurré al frío granito. Debería haber firmado con más cuidado. Pero entonces recordé el resto de su consejo. Ama con fiereza. Bueno, yo había amado con fiereza. Ahora iba a luchar con fiereza. Mira esto, mamá, dije, secándome una lágrima. Estoy a punto de hacer que te sientas orgullosa. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Brillaban como luces de neón en River Street, pero yo estaba demasiado ocupada eligiendo cortinas para darme cuenta. Bandera roja número 1, la mentoría. Edward de repente se interesó enormemente por las amigas de Mia, específicamente Kale. Es lista, SYL, decía. Tiene hambre. Solo necesita un mentor. Cuando los padres de Kale la echaron, fue Edward quien sugirió la suite de invitados. Mírala, me susurró, viendo a Kale llorar en nuestro sofá. Es una niña, Silvia. No tiene a nadie. Tenemos esta casa enorme, ¿de verdad vamos a dejar que duerma en su coche? ¿Qué diría tu madre? Sabía exactamente qué botones pulsar.
Usó mi propia empatía en mi contra. Está bien, dije, pero con límites estrictos. Por supuesto, sonrió Edward, apretándome el hombro. Eres una santa, cariño. Una verdadera santa. Una santa o una tonta. El acuerdo debía durar 2 semanas. Duró 14 meses. Bandera roja número 2, la membresía del gimnasio. Edward empezó a ir al gimnasio a las 5 de la mañana. Él nunca iba al gimnasio. De repente, está obsesionado con la fuerza del core y la longevidad. Quiero verme bien para ti, SYL, decía, flexionando los músculos en el espejo, y para las fotos de graduación de Mia. Casualmente, Cale trabajaba en la recepción de ese mismo gimnasio. Recuerdo una mañana en particular. Llegó a casa radiante, oliendo a sudor y vainilla. Hueles a galletas, dije, oliendo su camisa mientras la ponía en el cesto de la ropa sucia. Oh, eso, se rió demasiado rápido. Debe ser el nuevo batido de proteínas que tomé en el bar de zumos. Explosión de vainilla o algo así. Es un desastre. Asentí. Huele bien, como a perfume. No seas ridícula, espetó, su sonrisa desvaneciéndose por un segundo. Es proteína de suero, Silvia. No empieces a fastidiar. No estaba fastidiando, dije, herida. ¿Correcto? Por cierto, Cale te manda saludos. La acabo de ver cuando pasé la tarjeta. Qué amable de su parte, dije. ¿Le va bien con los turnos de mañana? Oh, sí, dijo, dándose la vuelta para ocultar su rostro. Es una luchadora. Una verdadera currante. Bandera roja número 3, el nuevo vestuario. Empezó a usar vaqueros ajustados. Un hombre de 47 años con vaqueros ajustados parece una patata haciendo equilibrio sobre 2 palillos. Pero Cale le dijo, oh, Dios mío, Edward, te ves increíble. Recuerdo haberme encogido de vergüenza. Estábamos en la cocina. Él estaba modelando esos desastres de tela vaquera rota que costaban $300. ¿Parecen demasiado juveniles?, preguntó, buscando cumplidos, girando de un lado a otro. Edward, sinceramente, parecen incómodos, dije con delicadeza. Y quizás un poco apretados en las zonas de circulación. De ninguna manera, intervino Cale desde la encimera, donde estaba comiendo mi yogur con mi cuchara de plata. Hacen que tus piernas parezcan fuertes, Edward. Muy europeo, muy atrevido. Él sonrió como si acabara de ganar un premio Nobel. ¿Ves, SYL? Necesitas actualizar tu ojo. Estás atascada en la era clásica. Cale sabe de estilo. ¿Mi ojo? El ojo que había ganado 3 premios de diseño, lo mejor de Savannah. El ojo que cobraba $250 la hora por consulta. Me mordí la lengua tan fuerte que saboreé la sangre. Bueno, mientras tú seas feliz, dije. Debería haber quemado esos vaqueros en ese mismo instante. Bandera roja número 4, las noches tardías en la oficina. Gran proyecto, enviaba por mensaje de texto. La junta de zonificación es una pesadilla. No me esperes despierta. Cale solía estar estudiando en la biblioteca esas mismas noches o quedándose en el dormitorio de una amiga. Nunca lo relacioné. ¿Por qué lo haría? Era básicamente nuestra hija adoptiva. Me llamaba mamá SYL. Comía mi lasaña. Tomaba prestados mis jerseys de cachemira. Lloró en mi hombro cuando su exnovio la dejó. La idea de que mi marido la mirara de esa manera era demasiado grotesca para siquiera considerarla. Era incestuoso en espíritu, si no en sangre. Una noche, sobre las 11, intenté llamar a Cale para ver si necesitaba que la llevara a casa desde la biblioteca. No contestó. 5 minutos después, llamé a Edward para ver cuándo llegaría a casa. No contestó. Luego, 10 minutos después, ambos entraron por la puerta principal juntos. Mira a quién encontré, exclamó Edward, demasiado alto. Estaba pasando en coche por la biblioteca y la vi caminando. Le ahorré la tarifa de un Uber. Gracias, papá. Quiero decir, Edward, rió Cale. Yo sonreí.
¡Qué suerte! Suerte, ¿verdad? Bandera roja número 5, el teléfono. Edward se compró un teléfono nuevo. Seguridad del trabajo, dijo. Protocolos de confidencialidad del cliente. Ya entiendes. Nunca se lo quitaba del bolsillo. Se lo llevaba al baño. Se lo llevaba a la ducha. Dormía con él bajo la almohada. Una vez, vi aparecer un mensaje de texto mientras él estaba en la ducha. Yo estaba guardando toallas. La pantalla se iluminó en el tocador. No puedo esperar a esta noche, papi. Me quedé helada. El vapor de la ducha llenaba la habitación, pero sentí un frío glacial. Lo confronté en cuanto salió. Con una toalla envuelta en la cintura, tarareando una canción de Taylor Swift, la favorita de Cale. ¿Quién te llama papi?, pregunté, mostrándole el teléfono. Ni siquiera se inmutó. Se rió, suave y fácil, meneando la cabeza como si yo fuera la loca. Oh, ese es el nuevo becario, David. Lo llamamos, bebé Dave, porque acaba de salir de la universidad. Así que empezó a llamar a todo el mundo, papi, y mami, como una broma de la generación Z. Es irónico. Qué raros, ¿verdad? Estos chicos de hoy en día. ¿David te llama papi?, pregunté, escéptica. Al director general lo llama, abuelo, rió Edward, quitándome el teléfono de la mano. Es una broma de la oficina, SYL. No le des más vueltas. Eres más linda cuando no estás paranoica. Me besó en la frente. Le creí. Dios, qué estúpida fui. Dejé que me manipulara con una sonrisa. Era un martes, 14 de noviembre para ser exactos. Edward estaba fuera en una conferencia inmobiliaria crucial en Charleston. Cale estaba visitando a su abuela en Macon. Yo estaba sola en casa. Decidí hacer una limpieza a fondo en la suite de invitados mientras Cale no estaba. Quería sorprenderla con unas cortinas opacas nuevas. Se había estado quejando del sol de la mañana. Entré en la suite. Olía a él. A la colonia de Edward, Santal 33. Se la echaba como si fuera agua bendita. ¿Por qué la habitación de Cale olería a mi marido? Revisé primero el armario. Empujada hacia el fondo, detrás de sus sudaderas y leggings baratos, había una funda para ropa. Una funda blanca de Bluebell Bridal, la boutique más cara de Savannah. Se me revolvió el estómago. La abrí lentamente. La cremallera siseó en el silencio. Era un vestido de novia, no un vestido de graduación. Un vestido de novia. Corto, rígido, de encaje de poliéster barato que me arañaba la piel solo de mirarlo. Escote corazón de satén blanco y una etiqueta con el precio todavía puesta, $1,200. Pagado en efectivo. Y metido en el fondo de la bolsa estaba el recibo. Pagado en efectivo, $1,200. Fecha, 10 de noviembre. Cliente, Edward Cunningham. La habitación empezó a dar vueltas. Me senté en la cama, su cama, me di cuenta con una nueva oleada de náuseas. Esto no era solo una aventura. Esto no era solo sexo. Le había comprado un vestido de novia. Saqué mi iPad. Mis dedos temblaban ahora. Escribí en Google, Edward Cunningham Cale Morris Registry. Y ahí estaba, el primer resultado. La lista de regalos de Pater y Barn. Fecha de la boda, 14 de noviembre de 2026. Charleston, Carolina del Sur. Hoy. Se estaban casando hoy. Miré el reloj. 2:47 de la tarde. Si la ceremonia fue al mediodía, ya estaban casados. Mi marido no solo me estaba engañando. Estaba cometiendo bigamia. O entonces, un pensamiento más oscuro y frío me golpeó. ¿Se había divorciado de mí? ¿Era posible? Corrí a su despacho en casa. Sentía que me movía a través del agua. Todo era lento y nítido al mismo tiempo. Revolví su archivador. Declaraciones de impuestos, médicos, legales. Encontré un archivo etiquetado como Proyecto Fénix. Fénix.
El fénix resurgiendo de las cenizas. Un nuevo comienzo. Lo abrí. Dentro no había un plano de un edificio. Eran documentos legales, borradores de papeles de divorcio fechados hace 6 meses y una declaración jurada de notificación de servicio firmada por mí. Me quedé mirando la firma. Se curvaba y retorcía como la mía. Pero había una vacilación en la parte superior de la S, un temblor. Yo no había firmado eso. Había falsificado mi firma. Se había divorciado de mí sin que yo lo supiera. Mirando el sello del tribunal, el divorcio se finalizó hace 3 semanas. Técnicamente, legalmente, ya no era su esposa. Era su exesposa, y él se estaba casando en ese momento con una joven de 19 años en Charleston, probablemente pensando que era el hombre más listo del mundo. Miré la fecha de nuevo, hace 3 semanas. Durante 3 semanas, había estado volviendo a casa, a mi cama, comiendo mi comida, besando mi mejilla, todo mientras sabía que yo no era su esposa. Me había borrado. Había borrado 22 años con una firma falsificada. No lloré. Me reí. Un sonido seco y sin humor que resonó en la casa vacía y rebotó en las paredes de la vida que yo había construido. Proyecto Fénix, ¿eh? Bueno, Edward, ¿quieres fuego? Te daré fuego. Lo quemaré todo y asaré malvaviscos en las brasas. Durante las siguientes 48 horas, funcioné a base de pura cafeína y rabia. Primera llamada, Roxanne Vance. Roxanne es una investigadora privada en Savannah que se especializa en disoluciones matrimoniales de alto patrimonio. Mide 1,57 m, usa trajes vintage de Chanel y aterroriza a los hombres infieles. Silvia, respondió al primer timbrazo. Me preguntaba cuándo llamarías. Lo sabías. Oigo cosas, querida. Savannah es una ciudad pequeña. Nos vemos en The Gallery Espresso en 20 minutos. Trae el archivo. Me reuní con Roxanne en The Gallery Espresso. Estaba lleno, pero ella había conseguido una mesa en una esquina al fondo. Llevaba unas gafas de sol enormes y miraba una carpeta. Dejé caer el archivo del proyecto Fénix sobre la mesa, junto con las capturas de pantalla del iPad de la lista de regalos. Roxanne hojeó los papeles de divorcio falsificados. No pareció sorprendida. Solo pareció decepcionada. Sacó una lupa de joyero de su bolso, porque por supuesto lleva una lupa de joyero, es así de dramática, y examinó la firma. Trabajo de aficionado, murmuró, ajustando la lente. La calcó de tu declaración de impuestos de 2023, ¿ves la acumulación de tinta aquí, en el vértice de la I? Es una mano lenta, una vacilación. Cuando firmas tu nombre, es memoria muscular. Fluye. Esto es un dibujo de una firma. Levantó la vista, sus ojos brillando detrás de las lentes oscuras. Esto es fraude, Silvia. Fraude grave. Falsificación en primer grado. Podemos hacer que lo arresten antes de que corte el pastel. Puedo tener una patrulla esperando a la salida de su lugar de celebración. No, dije, mi voz firme. El arresto es demasiado fácil. Saldría bajo fianza en 1 hora. Inventaría una historia sobre cómo yo era inestable y tuvo que hacerlo. Se haría la víctima. Tomé un sorbo de mi café solo. Estaba amargo, justo como me gustaba en ese momento. Quiero herirlo donde realmente importa. Su dinero y su reputación. Quiero que sienta lo que es ser borrado. Roxanne sonrió. Fue una sonrisa aterradora, llena de dientes y malicia. Me gusta por dónde van tus pensamientos. Vale, esto es lo que encontré en la última hora. Deslizó una carpeta de Manila sobre la mesa. Hice una comprobación preliminar de activos. Ha estado ocupado. Dentro había fotos y registros bancarios. Edward y Cale en el gimnasio. Edward y Cale en una joyería. Tiffany's, no un kiosco de centro comercial. Edward y Cale mirando casas en The Landings. ¿Le está comprando una casa?, pregunté, sintiéndome mal. Lo está intentando, pero su crédito está al límite, dijo Roxanne. Así que se está volviendo creativo. Transfirió $250.000 a una LLC registrada a nombre de ella la semana pasada.
KM Consulting, ¿adivinas qué significa KM? Cale Morris, susurré. Bingo. Esos $250.000 salieron de vuestra cuenta de inversión conjunta. La alerta fue a su correo electrónico. Pero tú sabes tan bien como yo que, contraseña 123, no es exactamente Fort Knox. Ese es mi dinero, susurré. Esos son nuestros ahorros. Eran para la boda de Mia algún día. Técnicamente, dijo Roxanne, tamborileando en la mesa, si el divorcio fue fraudulento, son bienes gananciales. Robó del matrimonio. Si el divorcio se mantiene, es su dinero para dar. Pero como el divorcio es falso, entonces la transferencia es un robo, dije. Disipación de activos. Siguiente parada, Charlotte Ale. Charlotte es la abogada más agresiva de Georgia. Su oficina está en el Truist Plaza, suite en esquina con vistas al río. Tienes que pasar 3 controles de seguridad solo para llegar al ascensor. Llevaba un traje de chaqueta rojo que probablemente costaba más que mi coche. Le mostré los papeles. Oh, esto es delicioso, ronroneó Charlotte. Se alisó la falda de seda. Falsificó la notificación del proceso. Eso significa que el decreto de divorcio es nulo de pleno derecho. Eso es latín para. Nunca sucedió, esbocé una pequeña sonrisa. Así que todavía estoy casada. 100%, dijo Charlotte. Eres la única y verdadera señora Cunningham. Entonces, ¿su matrimonio con Cale hoy es nulo? Inválido. Ilegítimo. Y, hizo una pausa para dar énfasis, reclinándose en su silla de cuero, bigamia. En Georgia, eso es de 1 a 10 años de prisión. Y tenemos pruebas de la intención debido al divorcio falsificado. Sabía que estaba casado e intentó fingir su salida. Pero espera, dije, antes de que lo hagamos estallar, necesito asegurar la casa. Si vuelve con ella, la casa es propiedad marital, advirtió Charlotte. Él tiene derecho a entrar. No la suite de invitados, dije. Saqué los documentos que había recuperado de mi caja de seguridad específica. Los que mi madre me hizo firmar. ¿Recuerdas la cláusula de la uva?, pregunté. Charlotte consultó los registros de la propiedad. Se ajustó las gafas. Sus cejas se dispararon hasta la línea del cabello. Registraste la uva a nombre de Eleanor Designs LLC. Y el arrendamiento del terreno, un contrato de 99 años desde la propiedad principal a la LLC, terminé. Firmado por ambos hace 4 años cuando la construimos. El alquiler es de $1 al año. Lo firmó porque quería la desgravación fiscal. Charlotte empezó a reír. Fue una risa profunda y gutural. ¡Qué mujer tan brillante! Legalmente eres dueña del terreno sobre el que duerme su nueva esposa. Es una propiedad comercial. No es un hogar marital. Es una oficina. Exactamente, dije. Y como es una oficina, puedo desalojar a los intrusos. ¿Y el acuerdo prenupcial que te hizo firmar el año pasado?, pregunté. ¿El que tiene la cláusula de moralidad? Déjame adivinar, dijo Charlotte, escaneando el documento. Si cualquiera de las partes comete adulterio o crea un escándalo público, pierde su parte de los bienes gananciales. Él insistió en ello, dije. Estaba paranoico con que yo le engañaría con mi contratista. Dijo, necesitamos proteger la reputación de la familia. La ironía, dijo Charlotte, es la mejor estrategia legal. Vamos a usar su propia arma para ejecutarlo. Ahora, antes de que os cuente cómo convertí su proyecto Fénix en su infierno personal, y creedme, la escena del papel pintado merece la pena, si estáis disfrutando de esta historia, pulsad ese botón de suscribir. Comparto historias todos los días sobre mujeres que no solo se enfadan, sino que se vengan. No querréis perderos lo que sucede a continuación. Teníamos 24 horas antes de que regresaran de su luna de miel, un fin de semana en Charleston. Tacaño. El plan era simple. Operación habitación de invitados. Roxanne instaló la vigilancia. Colocamos cámaras en las zonas comunes. Legal en Georgia. Es mi casa. Charlotte redactó la moción para anular el decreto de divorcio y la orden de alejamiento de emergencia.
¿Y yo? Yo preparé la casa. No me mudé. Oh, no. Me instalé. Saqué todas las cosas de Cale de la suite de invitados y las puse en el garaje. Trasladé mi estudio de diseño a la suite de invitados. Y cambié las cerraduras de la casa principal. Espera, no, eso es demasiado cliché. Cambié las cerraduras de la suite de invitados, pero para el dormitorio principal, preparé una pequeña sorpresa. Imprimí los documentos falsificados del proyecto Fénix. Imprimí el recibo del vestido de novia. Imprimí la transferencia bancaria de los $250.000. Y empapelé el dormitorio principal con ellos. Literalmente. Usé spray adhesivo de diseño. Cubrí las paredes, los espejos, el cabecero. Cada centímetro de esa habitación estaba cubierto de sus mentiras. Pasé el resto del día con Mia. Esa fue la parte más difícil. Decirle a mi hija: Mia, cariño, necesito enseñarte algo. Le mostré la lista de regalos en el iPad. Mia se quedó mirando la pantalla. Parpadeó 1, 2 veces. No lo entiendo, dijo, soltando una risa nerviosa. Es una broma, alguien ha hackeado Pater y Barn. No, cariño, dije suavemente. Pero esa es Cale, dijo, con la voz temblorosa. ¿Y papá? Mamá, eso es asqueroso. Para allá. No es gracioso. Ojalá fuera una broma, dije. Pero mira la fecha. ¿Mira la foto? Mia se inclinó. Vio la foto de Ellen de Battery. Vio la mano de Edward en la cintura de Cale, una mano que ella había sostenido 1000 veces. Su rostro se puso pálido, luego verde. Me envió un mensaje hace 10 minutos, susurró Mia, tocando su teléfono. Me preguntó por los deberes de economía. Me envió un emoji de corazón. No está estudiando economía, cariño. Se está casando con tu padre. Mia se levantó, tropezó hasta el fregadero de la cocina y vomitó. Le sostuve el pelo, igual que cuando tuvo la gripe en 3er grado. Cuando terminó, se lavó la cara con agua fría. Se quedó allí un largo minuto, agarrando la encimera de granito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Luego se volvió hacia mí. Sus ojos no lloraban. ¿Ardie? Quémalo hasta los cimientos, mamá, dijo. Esa es mi intención, respondí. Domingo, 4 de la tarde. El Porsche rojo entró en el camino de entrada. Observé desde la ventana de la sala de estar. Roxanne estaba en una furgoneta calle abajo, grabando. Edward salió, con aspecto bronceado y engreído. Cale salió, llevando un vestido de verano blanco. ¿Y en su mano era mi pulsera de tenis de diamantes? Sí. Sí, lo era. Se acercaron a la puerta principal. Edward probó su llave. Funcionó. Quería que entraran. Entraron riendo. Hogar, dulce hogar, anunció Edward. Cariño, ve a relajarte en el dormitorio principal. Yo llevaré las maletas. Yo estaba sentada en el sillón orejero de la sala de estar, bebiéndote helado. Tenía las piernas cruzadas. Parecía, a todos los efectos, la señora de la casa. Bienvenidos a casa, dije alegremente. Edward saltó como 1 metro en el aire. Dejó caer las maletas. Silvia, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en la casa de la playa. Me enviaste un mensaje diciendo que te quedabas hasta el martes. Cambio de planes, dije, dejando mi vaso en un posavasos. Hola, Cale. Preciosa pulsera es la de 3 quilates que vimos para nuestro 20º aniversario, la que dijiste que era demasiado ostentosa para mí. Cale se puso roja como un tomate. Intentó esconder la muñeca detrás de su pelo. Hola, señora Cunningham. Señora Cunningham, rió Edward nerviosamente, interponiéndose entre nosotras. Cale, cariño, sube ahora. En realidad, dije, poniéndome de pie, no puede subir. Necesitamos hablar. Los 3. No hay nada de qué hablar, dijo Edward, su voz bajando a ese tono de negocios que usaba con los contratistas a los que estaba a punto de estafar. Silvia,
estamos divorciados. Lo sabes. Firmaste los papeles. Deja de hacer una escena. ¿Lo hice? Pregunté. Interesante. Porque mi experto en caligrafía y el analista forense de la policía dicen que no. El rostro de Edward se volvió gris. Yo no sé de qué estás hablando. Y, continué, caminando lentamente hacia ellos, ya que estamos divorciados, felicidades por vuestra boda de ayer, ¿verdad? Lista de regalos de Pater y Barn. Un toque con clase con el juego de fondue. Muy retro. Cale miró a Edward, el horror apareciendo en su rostro. Me dijiste que ella lo sabía. Dijiste que fue amistoso. Dijiste que firmó los papeles y nos deseó lo mejor. Lo es. Solo está siendo difícil, espetó Edward, sudando ahora. Está celosa. Cale, mírala. Es patética. No estoy siendo difícil, dije, revisando mis uñas. Estoy siendo una arrendadora. ¿Qué? La suite de invitados, dije. ¿Dónde vive Cale? Pertenece a Eleanor Designs LLC. Esa es mi empresa. Recuerda, firmaste el contrato de arrendamiento. ¿Y qué? Se burló Edward. Soy el dueño de la casa. Pago la hipoteca. En realidad, sonreí, dado que nuestro divorcio es fraudulento, somos dueños de la casa como propiedad marital. Pero la ampliación, la uva, es una propiedad comercial separada. Es 100% mía. Y Cale, estás invadiendo una propiedad comercial. Soy su esposa, chilló Cale, pataleando como la adolescente que era. Vivo aquí, esta es mi casa ahora. No en mi uva, no, dije. Y tampoco en esta casa. ¿Por qué? Hice un gesto hacia la puerta de la cocina. 2 oficiales de policía entraron. El oficial Miller y el sargento Davis. Señora, dijo el sargento Davis a Cale, tenemos una solicitud para retirar a un ocupante no autorizado. Soy su esposa, volvió a llorar Cale, aferrándose al brazo de Edward. ¿Tiene prueba de residencia?, preguntó el oficial. ¿Está su nombre en la escritura o en un contrato de arrendamiento? No, pero soy su esposa, Edward, gritó Cale. Haz algo, diles. Edward intentó inflar el pecho. Oficiales, esto es ridículo. Esta es mi esposa. Acabamos de casarnos en Charleston. ¿Cuál de ellas?, pregunté secamente. El oficial miró a Edward. Señor, está admitiendo bigamia. Edward se quedó helado. No, chilló. Nosotros es una unión espiritual. Pero solicitasteis una licencia de matrimonio, dije, entregándole un documento al oficial. Y lo que es más importante, oficial, aquí está la orden de protección temporal firmada por el juez Mercer esta tarde, basada en la presentación de divorcio fraudulenta y el acceso no autorizado a mis cuentas financieras. Señalé a Edward. El señor Cunningham tiene prohibido el acceso a las instalaciones bajo la orden de protección temporal, pendiente de una audiencia. Y como la señorita Morris no tiene contrato de arrendamiento, ni escritura, y su marido tiene prohibida la entrada a la propiedad, está invadiendo la propiedad. El sargento Davis asintió, leyendo la orden. Esto parece válido. Señor, debe desalojar las instalaciones inmediatamente. Y señora, como usted es su invitada y él se va, usted también tiene que irse. Esperad, dije. Antes de que os vayáis, paso 2, el dormitorio principal. Edward, dije, ¿por qué no subes y haces una maleta, ya que te vas con tu esposa espiritual? No me voy de mi casa, no puedes obligarme. Mira el dormitorio, dije. Solo ve a mirar. Empezó a subir las escaleras. Cale lo siguió, sollozando. Yo lo seguí, saboreando cada paso. Se detuvieron en la puerta del dormitorio principal. Oí primero el jadeo, luego el silencio. Las paredes estaban cubiertas de pruebas. Había usado adhesivo en spray para empapelar toda la habitación con sus pecados. La firma falsificada, ampliada a tamaño de póster, en la pared principal. Los registros de transferencias bancarias pegados sobre el espejo del tocador. Los mensajes de texto a David, el becario, que en realidad era Cale,
cubriendo el cabecero. Y justo en el centro, encima de la cama, pintado con spray rojo sobre los documentos, acuerdo prenupcial, violación de la cláusula de moralidad. Edward se quedó mirando las paredes. Empezó a temblar. Sus rodillas realmente se doblaron. «Tu psicópata», susurró. «Prefiero ser minuciosa», dije. Charlotta le presentó la moción de emergencia esta mañana. El juez la concedió hace una hora. Tus activos están congelados, Edward. El divorcio del proyecto Fénix ha sido anulado. Estamos legalmente casados, lo que significa que tu matrimonio con Cale es nulo. No, ilegal. Me volví hacia Cale. Estaba mirando una foto de sí misma en el gimnasio, ampliada en la puerta del armario. Y tú, cariño, no eres una esposa, eres una amante. Y como te acuestas con un hombre casado en mi casa, eso te convierte en una intrusa. ¿Oficiales? Cale miró a Edward. La comprensión la golpeó. Dijiste que lo habías arreglado. Dijiste que ella firmó. Dijiste que se iba a mudar. Cállate, Cale, rugió Edward, volviéndose contra ella. Cale se encogió, aterrorizada. Oh, dije. ¿Problemas en el paraíso ya? Han pasado 24 horas. Feliz luna de miel. La destrucción fue completa. Financiera, como el divorcio fue anulado, seguíamos casados. Como estábamos casados, su matrimonio con Cale era bigamia. Charlotta le citó la cláusula de moralidad del acuerdo prenupcial que le escribió, infidelidad que resulte en escándalo público. El arresto por bigamia, o sí, la policía lo arrestó finalmente después de que les mostré el sello notarial falsificado, salió en las noticias locales. Escándalo público, comprobado. La batalla legal fue corta pero brutal. Según el acuerdo prenupcial, perdió su parte de la casa marital y el 70% de sus activos líquidos. Me quedé con la casa. Me quedé con el Porsche, que vendí inmediatamente y doné las ganancias a un refugio para mujeres solo por fastidiar. Me quedé con el fondo de jubilación. Incluso me quedé con sus millas de viajero frecuente. Se quedó con su ropa, los vaqueros ajustados y $4.000 en una cuenta corriente. Profesional, Edward era un desarrollador visionario, pero a los inversores no les gusta el fraude. Cuando se supo que falsificó documentos judiciales, sus socios comerciales se retiraron como ratas que huyen de un barco que se hunde. ¿Cómo podemos confiarle contratos multimillonarios si falsifica la firma de su esposa?, dijo uno de ellos al Savannah Morning News. Su proyecto de lofts de lujo se paralizó. El banco reclamó los préstamos. Se declaró en bancarrota en 6 meses. Su licencia fue suspendida por conducta inmoral. Intentó iniciar una nueva firma en Atlanta, pero su reputación llegó antes que él. Social, Cale no se quedó. Una vez que el dinero se congeló y el estatus desapareció, ella también lo hizo. Volvió con sus padres. Pero, ¿adivina qué? Mia se lo había contado a todo el mundo en la UG. Publicó las fotos de la lista de regalos junto con el informe policial. Cale era una paria. Se cambió de universidad al semestre siguiente. Cada vez que entraba en una habitación, las chicas susurraban, «Esconde a tu padre». Bloqueó a Edward de todas partes. Vivienda, Edward se mudó a un apartamento estudio encima de una bolera en las afueras de la ciudad. Yo me quedé con la casa Craftsman. Redecoré el dormitorio principal, obviamente. Quité el papel pintado de las pruebas, y lo pinté de un relajante verde salvia. Convertí la suite de invitados en mi nuevo estudio de diseño. Cada vez que entro allí, huelo a lavanda y éxito, no a Santal 33. El olor de su colonia finalmente se desvaneció, reemplazado por el aroma de flores recién cortadas y libertad. Han pasado 3 años desde que el proyecto Fénix se quemó hasta los cimientos. Ahora tengo 47 años. Me veo mejor que a los 30. El estrés envejece. La libertad te rejuvenece. Dirijo la firma de diseño de interiores más exitosa de Savannah. Mi especialidad, espacios de transición. Ayudo a las mujeres a rediseñar sus hogares después de los divorcios. Lo llamo reclamar el espacio. Es muy popular.
Mia se graduó de la UG con honores. Ahora trabaja en marketing. Estamos más unidas que nunca. Nunca volvió a hablar con Cale. El martes pasado, me encontré con Edward. Fue en Target, de todos los lugares. Estaba en el pasillo de alimentos congelados, sosteniendo una cena para microondas. Parecía gris. Su pelo estaba raleando. Los dientes blanqueados parecían amarillentos. No llevaba traje. Llevaba pantalones de chándal. Me vio. Yo llevaba un mono verde esmeralda entallado y tacones. Acababa de venir de una visita de obra para una renovación de $2 millones. Silvia, dijo. Su voz se quebró. Hola, Edward. Te ves genial. Lo sé. Miró su cena de hombre hambriento. He oído que te va bien. Me va bien. Eleanor Designs está en auge, ¿verdad? La LLC. Hizo una mueca al recordarlo. Mira, SYL sobre lo que pasó. Levanté una mano. Mi manicura era impecable. Edward, no lo hagas. Es que lo perdí todo, susurró. ¿Valió la pena destruirme? Lo miré. Realmente lo miré. Pensé en la firma falsificada, en la manipulación. En la chica en mi habitación de invitados, en la hija a la que humilló. Yo no te destruí, Edward, dije con calma. Solo dejé que todos vieran quién eras realmente. Te destruiste a ti mismo. Me alejé. No miré atrás, pero mientras salía el sol, saqué mi teléfono. Abrí mi aplicación de notas. Me desplacé hasta la nota titulada El consejo de mamá. Ama con fiereza, pero firma con cuidado. Sonreí. Gracias, mamá, susurré. Arreglé la firma. Reflexión final, si estás leyendo esto y tienes un presentimiento en tu interior, escúchalo. Si tienes una carta de tu madre, léela. Y si tienes una habitación de invitados, comprueba quién duerme en ella. Porque a veces, la persona a la que das la bienvenida en tu hogar es la que está esperando para incendiarlo. Pero recuerda, las cenizas son un gran fertilizante. Puedes cultivar un jardín increíble a partir de ellas. Solo asegúrate de tener la escritura del terreno. Si esta historia resonó contigo, por favor, suscríbete. Comparto nuevas historias todos los días. Mujeres que se levantan, luchan y reclaman sus vidas. Quizás la historia de mañana sea exactamente lo que necesitas oír. Confía en ti misma. Firma con cuidado. Nos vemos mañana.